Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el tutorial para resolver el ejercicio el número 11 del tema de leyes de Newton. Este ejercicio pues ya es un poquito más elaborado con respecto a los que hemos estado viendo porque ahora hay interacción entre tres objetos. Y bueno, la interacción es la siguiente. Tenemos dos objetos, el uno y el 2, que están enlazados a través de una cuerda de este lado del lado izquierdo, y esta cuerda va a pasar por una polea. Esta polea va a estar fija en la pared y bueno, aquí lo que vamos a suponer es que no hay fricción entre la cuerda y la polea, y también que la cuerda es inextensible. Por el lado de la derecha, el objeto de masa M2 está anclado al objeto de masa M3 que cuelga a través de otra polea. Y bueno, nos dan la información acerca de las masas de los objetos. Este es de 2 kilogramos, este de 3, este de 15. Y bueno, evidentemente como este es más pesado, pues justamente la inercia va a hacer que este acelere hacia abajo, con una razón de 6 metros por segundo al cuadrado. Dado que este se está moviendo, pues este lo que va a hacer es, a través de esta cuerda, va a jalar al objeto de masa M2 y este se va a mover hacia la derecha. Y este objeto M2, dado que está anclado a M1 a través de esta cuerda, lo que va a ocasionar es que este, en el momento en el que se mueva a la derecha, el objeto M1 se va a mover pero hacia la izquierda. Y la información que tenemos que encontrar, bueno, pues es el coeficiente de fricción que hay entre las dos superficies, entre M1 y M2. Y aquí, bueno, una simplificación importante es que aquí no vamos a considerar la fricción entre lo que es la mesita y el bloque M2. Eso ayuda mucho. Y también lo que nos piden es que encontremos las tensiones en las cuerdas que están ancladas a M2. Y bueno, vamos a hacer una dinámica muy parecida a la que hemos estado trabajando en estos ejercicios. Aquí la dinámica va a ser empezar a hacer el análisis objeto por objeto. Entonces, en este caso vamos a iniciar primero analizando al objeto M1, que es el que está arriba de M2. Y bueno, vamos a empezar por analizar, bueno, cuáles son las fuerzas que están presentes. En principio estaría presente la fuerza de tensión de la cuerda que la une al bloque M1 con el M2. Otra fuerza que tendríamos sería el peso del objeto M1 y la normal que ejerce el 2 sobre el 1, que en este caso iría hacia arriba. Recordemos que siempre tengo que aislar al objeto M1 del resto, por lo tanto, el resto de los objetos los estoy poniendo en línea punteada y aquí en línea continua con color rojo estoy aislando al objeto de estudio. Finalmente, tengo que poner la fuerza de fricción entre las dos superficies y eso lo voy a sacar a partir de la dirección de movimiento que tenga del objeto 1. Si este se mueve hacia la izquierda, entonces quiero decir que la fuerza de fricción que estaría experimentando este objeto sería hacia la derecha y la dibujo al nivel de la superficie de contacto entre ambos objetos. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre para este objeto. Entonces, lo único que voy a hacer es vaciar todas las fuerzas que tenía, las voy a vaciar aquí en este diagrama, de tal manera que todas partan del origen de coordenadas. Y recuerden que por fuera tengo que incluir la dirección de la aceleración. En este caso, el objeto acelera hacia la izquierda, por lo tanto va a tener un signo negativo. Y bueno, pues ahora sí, ya estamos en posición de aplicar la segunda ley de Newton. Vamos a empezar por hacerlo primero con las fuerzas en Y. Entonces, en este caso, lo que tendría sería sumatoria de fuerzas en Y igual a masa del objeto que estoy analizando, en este caso sería el 1, por la aceleración en Y. Dado que no hay movimiento vertical, esta aceleración en Y valdría 0 y solamente incluiría las fuerzas que están actuando verticalmente. En este caso sería la normal del objeto 2 sobre el 1 menos el peso 1. Y bueno, aquí despejaría esta que es la incógnita, que sería la normal del 2 sobre el 1, que me quedaría simplemente como el peso 1 y cuando lo sustituya voy a poner simplemente M1 por G. A esta le voy a llamar ecuación 1, que la voy a usar seguramente para el siguiente análisis.
Ahora vamos a analizar la suma de fuerzas en X, que sería igual a masa 1 por aceleración en X. En este caso, las fuerzas que tenemos son la fuerza de fricción entre las dos superficies, la 2 sobre la 1, menos la fuerza de tensión. De este lado voy a poner masa 1 y la aceleración en X, recuerdo que va a apuntar hacia la izquierda, por lo tanto sería con signo negativo. Y aquí lo que vamos a hacer es echar mano de la definición de la fuerza de fricción entre dos superficies, en este caso es fuerza de fricción cinética, que me quedaría como el coeficiente de fricción μk entre las dos superficies, la 2 y la 1, por la normal que ejerce la superficie 2 sobre el objeto 1 menos la fuerza de tensión, y aquí lo único que hago es poner este signo menos adelante, ¿no? Entonces tendría menos masa 1 por aceleración. Esa sería para nosotros la ecuación 2. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para simplificar? Bueno, pues vamos a sustituir el valor de la normal 2 sobre 1 aquí, y bueno, podemos optar por ya sea despejar a la tensión, bueno, aquí lo que les sugiero es despejar a la tensión para que esta tensión quede en términos del coeficiente de fricción, que a final de cuentas es lo que queremos encontrar, es una de las incógnitas. Y bueno, a esta, por ejemplo, le podemos llamar, a lo que nos quede, lo podemos renombrar como ecuación 2 o ecuación 3, dependiendo cómo ustedes lo manejen. Una vez que hemos terminado con el diagrama de análisis para el objeto 1, ahora vamos con el objeto 2. Entonces, en este caso, pues lo que tendríamos sería aislar al objeto 2 del resto de los objetos. El resto de los objetos serían el objeto que está arriba, el objeto 1 y la mesita. Y bueno, lo que vamos a hacer es poner todas las fuerzas que están actuando sobre este. En este caso, bueno, serían las tensiones, que son de las dos cuerdas con las que está en contacto. Esas dos cuerdas no esperamos que tengan el mismo valor de tensión, dado que una se tuvo que cortar para anclarla del lado de la derecha y la otra la tuvimos que cortar para ponerlo del lado izquierdo. Esta fuerza, esta tensión T es la que va a estar en contacto con el bloque M1. Entonces, esa sí la podemos utilizar a partir del análisis que hicimos para el bloque 1. Y esta T2, bueno, va a ser una nueva fuerza de tensión que, bueno, también la vamos a tener que encontrar. ¿Qué otras fuerzas tenemos? Bueno, tenemos al peso del objeto 2 y las fuerzas normales. Recordando que estas fuerzas siempre actúan al interior del objeto y siempre las vamos a dibujar perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, por eso es que aquí iría la normal que ejerce el 1 sobre el 2 y aquí hacia arriba la normal que ejerce el piso sobre el objeto 2. Y finalmente tenemos la fuerza de fricción, pero ahora solamente sería entre las dos superficies. La fuerza de fricción que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2 iría hacia la izquierda porque la dirección en la que se mueve el objeto 2 es hacia la derecha. Entonces, en este caso, bueno, pues la fuerza iría en la dirección contraria al movimiento. Y bueno, otra cosa que nos dicen es que no hay fricción entre la superficie del plano de la mesita con el objeto 2, entonces esa fricción no la vamos a considerar. Nuevamente lo que hacemos es poner un diagrama de cuerpo libre donde vaciamos todas las fuerzas que tenemos. Tendría aquí la tensión y la fuerza de fricción. Verticales sería el peso. Aquí lo estoy poniendo, la normal que ejerce el plano sobre 2 que apunta de aquí para arriba y la normal del 1 sobre el 2 que apunta para abajo y horizontalmente a la derecha la tensión T2. Y bueno, ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton para este nuevo objeto. Entonces tendríamos en fuerzas en Y, masa 2 por aceleración en Y, del cual no tenemos movimiento, por lo tanto aquí vamos a estar en equilibrio y ponemos las fuerzas que tenemos en Y, que sería la normal que ejerce el piso sobre el objeto 2, menos la normal que ejerce el objeto 1 sobre el 2, menos el peso del objeto 2. Y de aquí podríamos despejar a la normal que ejerce el piso sobre el objeto 2. Me quedaría la normal del 1 sobre el 2 más el peso del objeto 2. En este caso, esta normal, pues bueno, nos habría servido para calcular la fuerza de fricción que habría entre la superficie del piso con el bloque 2.
pero bueno, pues en este caso no la vamos a ocupar, pero sí es importante que tengamos entrenamiento para ir viendo cuál es el valor de cada una de las normales, las usemos o no las usemos, ¿sí? Entonces, bueno. Finalmente, lo que tendríamos serían las fuerzas en X, que sería la tensión 2, que es la que voy a poner aquí, menos la tensión esta T, menos la fuerza de fricción que ejerce el 1 sobre el 2, y eso nos daría igual a masa 2 por aceleración. Recordando, aquí ya no lo puse, pero lo voy a poner por fuera, que la aceleración en este caso tendría signo positivo. Y bueno, pues ahora, ¿qué es lo que vamos a sustituir? Vamos a echar mano de la tercera ley de Newton. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Para hallar la normal del 1 sobre el 2. De hecho, voy a permitirme borrar aquí, de este lado, para poder hacer un análisis. A ver, voy a ponerlo aquí. Entonces, voy a poner aquí que lo que tendría de la tercera ley de Newton. La primera cosa es que la normal del objeto 1 sobre el objeto 2, ya vimos en el pasado que numéricamente tiene que ser igual a la normal del 2 sobre el 1, donde esa normal 2 sobre el 1 pues justamente es la ecuación 1 que acabamos de sacar. Entonces esa iría aquí y con eso ya tenemos ahora este valor de esta normal, la cual es la que vamos a poner acá. Ahora, vamos a echar mano de la ecuación que conocemos para la fuerza de fricción que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2. Eso lo voy a hacer aquí para tener un espacio suficiente. También aquí también ya voy a borrar. Voy a dejar simplemente esta ecuación 2 para tenerla como referente. Entonces, bueno, voy a continuar esta ecuación por acá arriba y entonces tendríamos la tensión T2 menos la tensión T, que es justamente de donde voy a despejar de la ecuación 2. Entonces, también ya tendría yo un dato ahí para sustituir. Igual a, no, aquí sería menos FK 1 sobre 2. Entonces, aquí tendría el coeficiente de fricción del 1, 2 por la normal que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2. Igual a masa 2 por aceleración. Entonces, en este caso, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues esta parte de la normal 1, 2 que ya habíamos visto que vale igual a la normal del 2 sobre 1, la cual vale M1G, bueno, pues la vamos a sustituir también aquí. ¿Sí? De tal manera que, bueno, pues ahora lo que tendríamos que hacer de esta ecuación que obtengamos sería despejar a T2. ¿Sí? Y entonces esa ecuación, pues a la que les quede ya con eso despejado, le llamaríamos ecuación, ya no sé qué número vamos, en el número 4. ¿Sí? Entonces, bueno, van a tener aquí ya diferentes cosas que van a poder sustituir. Una sería la tensión T, que viene de la ecuación 2, el coeficiente μk 1, 2, que para nosotros sigue siendo una incógnita, la normal del 1 sobre el 2, que ya vimos que por la tercera ley de Newton, de dónde la voy a sustituir, y aquí me quedaría masa 2 por aceleración. Entonces despejamos a T2 y con esa ecuación nos vamos a quedar y con eso concluimos este análisis del objeto M2. Ahora, para finalizar, ahora sí me voy a permitir borrar todo lo demás. También aquí ya vamos a borrar. También aquí de la tercera ley de Newton, porque eso también era importante. Entonces, para finalizar, vamos a analizar al objeto M3. Y es muy parecido al ejercicio que habíamos visto el pasado. Aquí le voy a poner que este sea el objeto 3. Y vamos a poner cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este. Entonces, en este caso, tendríamos la cuerda que está ejerciendo una tensión hacia arriba. Y esa cuerda va a tener una tensión que es la tensión T sub 2, que es con la que está anclada el objeto 2. Y hacia abajo tendríamos el peso 3, que sería el peso del objeto. Y por fuera, pues ya lo que habíamos visto es que este objeto va a acelerar hacia abajo. Por lo tanto, le voy a tener que poner un signo negativo cuando ponga la aceleración. Y bueno, ahora voy a poner mi diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí sería DCL3
voy a poner cuáles son las fuerzas que están actuando partiendo del mismo origen de coordenadas, T2, W3 y por acá por fuera la dirección de la aceleración. Y bueno, vamos a emplear la tercera ley de Newton, la segunda ley de Newton, pero ahora solamente en el movimiento en Y, dado que en X pues aquí ya no tenemos fuerzas. Entonces bueno, pues vamos a poner, tendría yo aquí mi sumatoria de fuerzas en Y, me quedaría masa 3 por aceleración en Y. Y bueno, pues vamos a poner quiénes serían. Sería la tensión T2 menos W3 igual a la masa 3 por la aceleración en Y, que aquí la voy a agregar con signo negativo. ¿Sí? Y entonces de aquí lo que podría despejar sería la tensión T2. Este pasaría del otro lado como positivo. Este lo voy a anteponer con signo menos M3 por A. Y con eso me permito, entonces ahora sí, conocer la tensión T2, que sería M2G menos, no es cierto, sería, aquí me equivoqué, aquí no es W2, aquí sería más bien W3, ¿verdad? Porque estoy analizando el objeto 3. ¿Sí? Entonces aquí sería M3G menos M3 por A. Y para este caso, observen que también ya tengo todos los valores numéricos de cada uno de los datos. Tengo la masa 3 y conozco la aceleración. Entonces, con eso, de manera rápida, puedo conocer esta tensión 2. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer que una vez que tenga esa tensión 3? Bueno, entonces le voy a poner que sería la ecuación 5. Entonces, de aquí lo que vamos a hacer es sustituir la ecuación 5, pero en la ecuación, en la número 4, que fue la que teníamos anteriormente. ¿Sí? Y justamente cuando sustituya la ecuación 5, que es la que tiene a T2 aquí, ya tengo sustituido también T de una de las ecuaciones anteriores, la normal N12 ya también la tenía sustituida de otra ecuación anterior, de tal manera que solamente me va a quedar por despejar al coeficiente de fricción. Entonces, si se fijan, fuimos sacando ecuaciones en diferentes momentos, sustituyendo, eliminando incógnitas, hasta que llegamos a la ecuación 4, donde tendremos únicamente un solo coeficiente para despejar. Entonces aquí, bueno, una vez que tenemos esto, despejamos al coeficiente de fricción μk 1, 2. ¿Sí? Entonces, igual pueden ustedes hacer las sustituciones numéricas y paso por paso, de tal manera que vayan obteniendo resultados en cada uno. Ay, aquí ya no se ve, fíjense, aquí lo dejé así. Vamos a ir haciendo las sustituciones numéricas de cada cosa hasta llegar al resultado y bueno, finalmente lo que tendríamos sería pues un valor numérico, que el cual les invito que lo hagan, o bien pueden manejar todo con literales, hacer las sustituciones, las simplificaciones, que es lo más recomendable, y hasta el final hacer las sustituciones numéricas. Y con eso terminamos este tutorial.